Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió, y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que proclame el reino de Dios a otras ciudades, pues para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El narrador Lucas, en el capítulo 4, se nos ha dicho esto, que Jesús, con el poder del Espíritu, recorría las sinagogas, las ciudades, proclamando esta buena nueva de salvación. Y Jesús lo ha hecho más claramente en la sinagoga de Nazaret, cuando al leer el texto de Isaías, ha dicho, o ha leído allí en la palabra de Dios: «El Espíritu del Señor está sobre mí». Y esto lo hemos comprobado más claramente en la sinagoga de Cafarnaúm. Un Jesús que interviene en realidades donde la vida es negada, no tanto con gestos, cuanto con su palabra poderosa, veíamos ayer. De hecho, la palabra es la que obra. Palabras de gracia que caían de sus labios, así lo reconoció la gente en Nazaret, o enseñanza con autoridad y poder, como lo reconoció la gente en la sinagoga de Cafarnaúm. Pues todos estos aspectos que caracterizan la misión de Jesús y nos revelan su identidad, en el Evangelio de hoy vemos cómo se multiplican y van todavía mucho más a fondo. Veamos. Una vez que Jesús sale de la sinagoga de Cafarnaúm, donde ha practicado un exorcismo, el siguiente milagro ocurre en una casa. Va a la casa de Simón y allí cura a su suegra. La curación de la suegra de Simón, por cierto, ayer lo insinuábamos, se asimila a un exorcismo. Vemos cómo Jesús reprende la fiebre, cómo vence la fuerza demoníaca que está representada en una enfermedad que tiene atada a la enferma a la cama y que no la deja salir. Todo esto nos remite al programa misionero de Jesús, el que leyó en Nazaret: la libertad de los prisioneros. Esto fue lo que Jesús anunció que iba a hacer, y efectivamente hace: dar libertad a los cautivos, a los prisioneros. Así lo anunció el profeta Isaías, así Jesús lo reinterpretó aquel día en la sinagoga de Nazaret, y así efectivamente se está llevando a cabo. Paso siguiente, el narrador de Lucas nos cuenta
a manera de sumario, así le llamamos, o sea, un comprimido, un relato en comprimido, cómo se multiplican estas acciones de Jesús. Y no solo esto, sino que nos dice que se trata de una constante del comportamiento, de la actividad de Jesús. ¿De qué se ocupa Jesús? Pues de lo que él anunció: liberar a los prisioneros, sanar a los enfermos, traer buena noticia a los pobres. Llama la atención un detalle. Jesús observa, Lucas, el evangelista Lucas, observa los detalles de la manera como Jesús cura. La modalidad, diríamos hoy. Se fija en que Jesús cura imponiendo manos, entrando en contacto directo con los cuerpos enfermos. Una imposición de manos que le transmite al enfermo la energía vital que viene de Dios. Este es un primer detalle, pero hay un segundo detalle. Puesto que los exorcismos se multiplican, vemos cómo lo que ocurrió en el primero, Jesús vuelve a repetirlo. No solamente Jesús vence el mal, sino que también manda a callar a los demonios acerca de su identidad. No le permite a los demonios que digan públicamente quién es Él. Ayer lo vimos, el demonio le decía a Jesús: yo sé quién eres tú, yo te conozco, eres el Santo de Dios. Que es verdad, es lo mismo, es el título que el ángel Gabriel le había dado a Jesús en el día de la encarnación. Pero Jesús no deja que esto lo digan en público los demonios. Es claro que todavía no es el momento, no es el tiempo de afirmar públicamente su rol mesiánico. Y hay un tercer y último detalle, que también ya viene siendo una constante. Vamos a decirlo así: un Jesús que no se deja retener. Miremos cómo ocurre. La gente, cuando se va enterando de que Jesús es un sanador, corre en masa a buscar al Maestro. Y entonces Jesús resulta objeto de una búsqueda intensa, prolongada, por parte de gente que tiene clara la intención: retenerlo. Qué bueno tener el médico en casa, tenerlo todo el tiempo ahí, no es sino de estirar la mano y recibir favores todo el tiempo. Hay un quédate aquí, que se expresa de forma abierta y explícita. Sin embargo, detrás de esa petición hay una ambigüedad. Es verdad que es bueno que Jesús se quede, pero la intención no es del todo sana. Lo que se busca es poner a Jesús al servicio de sus intereses y no propiamente ponernos al servicio de la propuesta de Jesús, siguiendo su camino. Y esto va a marcar una itinerancia de Jesús, un Jesús que va a recorrer siempre caminos y que en ninguna parte, en todos llega, y lo voy a retomar ahora, y entra en profundidad, no es superficial, pero tampoco se deja manipular, no se deja retener. Cuando llegamos al final del Evangelio, vamos a encontrar una solicitud parecida. 2 discípulos que en el camino de Emaús le dicen: quédate con nosotros, y Jesús se queda a fondo, y comparte la mesa, y come con ellos. Pero una vez que se manifiesta, Jesús no se queda, no se deja retener, desaparece. Él sigue su camino, y sus discípulos también.
Esto puede sonar decepcionante, pero no lo es. No lo es porque está indicando algo que es fundamental en la misión. 1. No volver a Jesús un ídolo, a una persona a la que yo puedo explotar, a aprovechar en función de mis cosas. Eso es lo que la gente quería hacer, tanto en Nazaret como en Cafarnaúm. Y Jesús le dice, chao, no señores, sí, estoy para ustedes, pero yo tengo que seguir mi camino. No me pueden retener. Y aquí viene otro aspecto, y es el de la universalidad de la misión de Jesús. La misión de Jesús tiene un horizonte amplio. No es para 3 o 4, no es para una población solamente, es para el mundo entero. Por eso el tercer detalle vale la pena subrayarlo, porque este intento de la gente de retener a Jesús da ocasión para que pronuncie una de sus frases más importantes sobre el sentido de su misión. ¿A qué vino? ¿A qué vino Jesús? Y él lo dice así: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Fíjense ustedes cómo esta respuesta de Jesús a la petición de la gente, remite al sentido de su misión, que no puede restringirse a un solo lugar, sino que es universal. Por primera vez aparece aquí, miren la frase, el contenido del anuncio de la buena noticia. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la buena noticia? Él ha venido a anunciar la buena noticia a los pobres. ¿Y cuál es esa buena noticia? Por fin nos dicen cuál es. Esa noticia es el reino de Dios. Es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para eso fue que vine, para eso fui enviado. El reino de Dios, que es la manifestación definitiva, total, completa, del señorío poderoso de Dios. Un señorío que no es aplastante. El reinado de Dios no aplasta, sino que levanta, trae justicia y salvación al pueblo. Reino de Dios. Y una señal, un indicador de este señorío potente, que es lo propio del reino, son las sanaciones, restaurando vidas. Jesús proclama que el reino de Dios está cerca. Es lo que Jesús le va a decir a los discípulos que hagan también. Curen enfermos, expulsen demonios y proclamen que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios no es una teoría. El reino de Dios se concreta en la transformación de las personas. En el capítulo 11, versículo 20, en una de las discusiones que Jesús tiene con los maestros de la ley, que lo acusan, incluso llegan a acusar a Jesús de tener un demonio. Jesús dice, oigan, si yo expulso demonios, es porque el reino de Dios está obrando. El dedo, dice, el dedo de Dios, el reino de Dios está obrando. Y esto es sencillamente maravilloso. Esto que se está diciendo aquí no es una teoría. Es bueno recordar que Jesús ya lo dijo clarito. Esta palabra que esta escritura que acaban de escuchar, se ha cumplido hoy. El reino de Dios se hace presente en este Jesús. Y por eso Jesús se aleja de las multitudes que lo buscan para no dejarse atrapar, pero sobre todo en obediencia al mandato de Dios, de que lleve la buena noticia a todos, sin fronteras, sin fronteras. El reino requiere un anuncio universal.
donde quiera que haya una criaturita de Dios, no importa el rincón del planeta, allí la misión tiene que llevarse a cabo. Y Jesús dice que es necesario hacerlo. Utiliza esta expresión que suena un poco rara, es necesario. Es una necesidad intrínseca de la misión recibida por Dios. Quiere decir que el proyecto de Dios al cual Jesús se somete es un plan de salvación para todo ser humano y en toda realidad que vive. Miren ustedes, a ver, los que vienen leyendo de corrido el Evangelio de Lucas, esto nos remite a una frase que Jesús le dijo a María. Cuando tenía 12 años, Jesús fue llevado al templo, se perdió 3 días y cuando lo encuentran, la mamá, María y San José, asustados, le dicen: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde con una palabra muy parecida: es necesario. Es necesario. ¿Es necesario qué? Que yo me dedique a las cosas del Padre. Miren que Jesús, ni siquiera Jesús se dejó retener de sus padres, de María y de José. Claro, el Evangelio enseguida matiza la cosa y dice, bueno, y volvió con ellos a Nazaret, y creció al lado de ellos, se sometió en obediencia. Bueno, mejora la cosa, así nadie se me escandaliza. Pero Jesús lo había dicho claro, es necesario que me dedique a las cosas del Padre. Yo dependo de ustedes y no dependo de ustedes. Yo tengo que seguir, yo tengo otro norte, yo tengo otro objetivo. Y entonces, lo mismo ocurre aquí. En la respuesta que Jesús le da a la gente es muy parecida a la que le dio a María. Tengo una necesidad que es superior. Mi proyecto es el del Padre, no los proyectos que ustedes me hacen a mí. Que ese es un riesgo muy grande en la manera de proyectar la misión. Parece que nosotros, cuando hacemos planes pastorales, le estuviéramos haciendo el plan a Dios, el plan a Jesús, lo que Dios tiene que venir a hacer. Cuidado con eso. Somos nosotros los que nos tenemos que poner a la escucha del Evangelio y que nos libera de tantas cosas muy humanas que al final frenan la obra siempre libre de Dios en su espíritu. Tengo una necesidad, es decir, yo voy más allá de ustedes. Son ustedes los que me tienen que seguir a mí, no yo adaptarme a ustedes. Pero para terminar, permítame volver al comienzo. Suena extraño. Al final, volver al comienzo. ¿Cómo anuncia Jesús este reino? El pasaje de hoy al respecto nos da una lección muy bonita. He señalado 3 detalles, pero el primero no lo subrayé. Jesús anuncia el reino con una tremenda cercanía a la vida de la gente. Y esta enseñanza está en la curación de la suegra de Simón. Jesús entró a la casa. Esto ya es cercanía. Un Jesús no es un Jesús de oficinas. No es un Jesús que maneja la pastoral desde una casita o desde un cuarto. Estamos muy encerrados, ¿saben? Jesús pide no solo calle, pide entrar a otras casas. Jesús se mete en la casa de la suegra de Simón. Luego se acerca a la suegra, se inclina sobre ella. ¿Cuál es la enseñanza? Un Jesús misionero que lleva a cabo su tarea poniéndose al lado de la gente. Poniéndose al lado de la gente. Y cuando yo leo esto, digo, esta es la encarnación en marcha con toda su esencialidad y desnudez. No hay templos, no hay altares, no hay rituales, no hay palabras religiosas que establezcan aquí una separación. Lo que tenemos es casas, un Jesús que se mete en las casas. Y esto se expresa con todo el lenguaje humano. Un Jesús que se inclina, que toca la carne de una humanidad enferma.
Ese es el Evangelio de hoy. Una humanidad enferma y un Dios que se le pone al lado. Mejor todavía, un Dios, en la persona de Jesús, inmerso en las experiencias y horas de esta humanidad. No un Dios que toma distancias, sino un Dios que se inclina, que se acerca. Esto va a aparecer muchas veces en el buen samaritano, en el pastor que busca la oveja, por todos lados. Lo vamos a encontrar en forma de parábola y en forma de narrativa de la actividad de Jesús. Esto es la misión. Esto es la misión. No distanciamiento, sino búsqueda. Un Dios que no se separa, sino que entra en las casas y que lucha en la carne de la humanidad contra el mal que le niega la vida. Tenemos entonces lugares y situaciones que no son creados artificialmente, sino lo que hay, los que están ahí, los que son. Así son las visitas de Dios. La sinagoga, la calle, la casa, milagros en la puerta, frente a una puerta, o también el estar a solas en un lugar desierto. Son los lugares de la misión, los lugares de Dios. Y en esta visita a lugares y situaciones tan normales, incluso vemos que hay espacio para la mujer, como ocurre con la suegra de Pedro. Y esto no puede pasar desapercibido, porque estamos hablando de una cultura antigua en el que la figura de la mujer no tenía más importancia que la de transmitir la vida, que la de ser mamá y ama de casa. Y Jesús viene, se mete en la casa y libera a esta señora. Qué bello este Evangelio de hoy. Un Dios que niega cualquier religión, que intente vivir a la distancia del dolor de la gente, de su enfermedad. ¿Cuál es el lugar de la misión? Los hospitales, los enfermos, la gente que está en la calle, la gente que no tiene... Ese es el lugar de la misión. No son los templos, no son los rituales, no son los aparatos religiosos. Un Dios que busca a la gente allí donde ella está y en la situación en la cual se encuentra. Este es un Dios que niega cualquier religión que no sea la de la encarnación. No quede impresionado con este Evangelio de hoy. Un Jesús que no le tiene miedo a la gente, a las casas, que no conserva distancias, incluso que toca a una mujer. De hecho, sin miedo al contacto ni al cuerpo, que se deja perturbar e interesar por lo que más importa en toda relación, ocuparse del enfermo. Y una de las formas de ocuparse es orar por él. Y esa es la forma como Jesús sana. Imponer manos es un gesto de oración. Jesús ora y en esta oración comunica vida, sana. Cuando entra en la casa de la suegra de Simón, no hay palabras mágicas, sino simplemente gestos comunes. 1, se acercó. 2, la tomó de la mano. 3, la levantó. Mantenerse a distancia, no levanta a nadie. Y tenemos aquí verbos que Jesús le entrega a la iglesia, a los misioneros, a la comunidad de los creyentes: acercarse, tomar de la mano, levantar. Esto es crear cercanía, hacerse cargo, asumir, no para resolver las cosas por el otro, sino para darle fuerza para que ella misma, una vez levantada, se ocupe de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, lo que hizo con la suegra de Simón. Y Jesús no solamente cura, sino que revela otro rostro de la humanidad. Me parece
que surge aquí una invitación para que no nos escapemos de esta necesaria inmersión, como Jesús tampoco se escapó de ella. La inmersión en la vida de la gente es signo de fidelidad al hombre, a la historia y al plan de Dios. Es la única forma evangélica de la revelación de Dios. Y aquí nuestro cristianismo, nuestra fe, o se levanta o se cae en nuestra manera de acercarnos a la realidad de dolor de la gente. Jesús se mete en el sufrimiento de la gente. ¿Por qué? Porque para el problema del mal, del sufrimiento, no hay respuestas que se puedan dar con discursos, sino con acciones concretas que contrapongan al mal la fuerza del bien. Este es el Jesús que pasó haciendo el bien, venciendo el mal. ¿Cómo? ¿Echando discursos en la plaza? No, haciendo cosas buenas, con la fuerza del bien. Jesús no responde con discursos al problema del mal. Su respuesta es compartir nuestra vida misma, metiéndose en las casas, dándole la mano a una enferma, orando por ella, levantándola para que tenga fuerza de caminar, de ponerse en pie y de servir. Y esto requiere estar ahí. ¿Dónde están los misioneros? ¿Escondidos? Estar ahí, hacer inmersión. La respuesta al dolor de un pueblo es el de un Dios inmerso, un Dios que se pone al lado del enfermo y del necesitado, que permanece dentro de nuestra realidad con infinita compasión. El Señor nos bendiga a todos con su infinito amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día para todos!